Determinación es lo que estamos viendo en este tiempo. Estamos estudiándolo, estamos dejando que la palabra de Dios penetre en nosotros y nos muestre cómo realmente podemos caminar con el Señor y podemos avanzar en el hecho de que el carácter de Cristo se forme en nosotros constantemente. Si quieren, primero oramos, vamos a ir a la palabra y nuestro tema de hoy es determinación de cuidar mi mente para el Señor. Determinación de cuidar mi mente para el Señor. Y vaya que tenemos mucho material, pero trataré de cubrirlo en este tiempo para que podamos ir trabajando en ello. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer por la oportunidad que nos das una vez más, una semana más, de poder llegar a tu palabra y estar frente a ella, como dice Santiago. Pero no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos ser los que van al espejo, se miran y atienden a lo que está mal, lo que está incorrecto. Señor, gracias porque tu palabra es como un espejo donde yo puedo verme y darme cuenta de mis fallas, de mis errores, de mis virtudes, de mis fortalezas, pero también de mis defectos y mis pecados. Gracias, Señor, porque hoy vas a enseñarnos algo muy importante y cuánto yo necesito personalmente estar cuidando mi mente. Así es que aquí estamos, Señor, expuestos a tu palabra y con humildad de corazón queremos pedirte que nos enseñes. Estamos listas para aprender y que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma sean unas esponjitas para asimilar, entender, comprender a través de tu Espíritu Santo y practicar por medio de tu poder y tu fortaleza todo lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a ver determinación de cuidar mi mente para el Señor. Y Mateo 22:37, vamos a iniciar con esto por las palabras que Jesús dijo. Entonces vamos a ver lo que el Señor dijo en su palabra, Jesús, en Mateo 22:37 y 38. ¿Me acompañas? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y en qué momento estábamos? Bueno, hablando precisamente sobre el gran mandamiento. Ahí estaban los fariseos haciendo preguntas y él les dijo estas palabras. Entonces, lo primero, ¿por qué cuidamos la mente para el Señor? Precisamente porque le amamos. Y segundo, porque Él nos manda a cuidarla. Y porque le debo obediencia. Si yo amo al Señor, voy a cuidar mi mente. ¿Por qué? Porque mi mente va a estar en lo que Él establece y lo que Él dice. La palabra mente en el original significa pensamiento hondo, o sea que es bien profundo. Propiamente la facultad mental o la disposición. Esto significa que es entendimiento, mente y pensamiento. Vamos a ver entonces que si le amamos con la mente, la vamos a cuidar. ¿Qué preguntas deberíamos de hacernos en este momento? Porque no se trata solamente de recibir información y grabármela en la mente y que quede ahí. Y me sé los versículos y lo repito, pero este no es el fin únicamente. El fin es que yo sea transformada. El fin es que tú seas transformada o transformado. A tal manera que cada día tú muestres el carácter de Cristo. Que cuando una persona a mí me vea, pueda ver el carácter de Cristo. Que si otra me ve, pueda ver el carácter de Cristo. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Una pregunta que debería de surgir para nosotros: ¿qué estoy dejando entrar? Podría ser que todo lo que se me pone enfrente, sin tener el filtro de la palabra de Dios. Leo cualquier cosa, veo en la tele o en Facebook o en el cable
cualquier cosa, no importa de qué se trate, lo voy a ver. Sin filtro otra vez. No importa, lo que importa es pasar un buen rato. Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es bueno que uno se divierta y que tenga buenos ratos, pero aún en esos ratos de diversión debemos cuidar la mente. Pero otra pregunta que pudiera surgir, ¿qué dejo que se quede en mi mente? Entonces hay pensamientos cosas que se hablan entre la familia, los amigos, en el trabajo y aún con algunos hermanos de la congregación donde yo me reúno. Estas palabras son los pensamientos muchas veces de ellos. Y yo dejo que esos pensamientos se queden en mi mente, como algunos. Voy a poner ejemplos. Tal vez voy a decir entre estas conversaciones, si usted no tiene un título no vale nada. Un momentito, ese no es un pensamiento de Dios, es un pensamiento del mundo. Ok, los hijos deben estudiar una carrera para que vivan con comodidad y tengan estatus. Es un pensamiento que no es de Dios, es del mundo y muchas veces nos trae conflictos. ¿Por qué? Es muy bueno que tu hijo estudie, claro que sí, y debes de proyectarlo para que de verdad pueda sostener a su familia, sobre todo si es el hombre, ¿verdad? La mujer también, pero el que lleva el sostenimiento, debe llevar el sostenimiento principal es el hombre. A él Dios le dio la oportunidad, el privilegio de sostener a su familia. Otro pensamiento, en este país nunca saldré adelante. Mucho cuidado, porque sinceramente estamos diciendo que Dios es un Dios de un solo país y que solamente donde las potencias son grandes Dios está. Fíjate, o sea, no voy a ir definiéndote cada pensamiento, pero son algunas ideas que quiero dejarte y muchas otras cosas más. Pero también es importante preguntarnos, no solamente qué dejo entrar, qué dejo que se quede, sino cómo ocupo la mente. Quizás angustiándome, pensando en cosas o situaciones que quizás nunca van a pasar, dando vueltas en la mente a la frase de desprecio que alguien en algún momento me dijo. Dejo entrar chismes, pensar en que nadie cuidará de mí cuando llegue un momento en que mis hijos se casen y se irán del país porque sus esposas son de otra nacionalidad. Y entonces, ¿quién va a cuidarme? Y quizás sus niños tengan 5 y 3 años. Creo que no vale la pena estar pensando en eso, ¿verdad? Y cuando tengo problemas, en vez de orar y estudiar las diferentes alternativas de cómo puedo solucionar el problema, me dedico a ver todo lo malo y lo negativo que puede suceder. O que porque el gobernante que está a saber qué futuro me va a tocar, como si mi vida dependiera de un gobernante. Los gobernantes van y vienen. El que siempre permanece es el Señor. Todo esto me está llevando a creer que Dios no puede con todo lo que me pasa, que no es proveedor como Él ha prometido, que no me cuida, que no es suficiente, que sus promesas no son ciertas. Todo este pensamiento me conduce a la frustración, a la angustia, a la desesperación, a la inestabilidad, a la ansiedad, etc. Y no estoy amando a Dios con mi mente. Si amo a Dios con mi mente, ella debe ser gobernada por Él y su palabra. Porque si Él es mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida, me voy a dejar guiar por lo que Él dice. Vamos a ir entonces a Efesios 4:17. Y quiero que lo abras y lo tengas a mano, porque vamos a ver algo muy importante en Efesios 4:17. Y vamos a leer del 17 hasta el 23. Entonces dice Efesios 4:17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente,
Fíjate, en la vanidad de su mente. Y entonces vivir en la vanidad de la mente realmente nos muestra que es andar como piensa todo el mundo, lejos de Dios. El orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. La vida cristiana no se apoya en su propio entendimiento o intelecto, sino en lo que dice Dios y su palabra. Por eso la vida cristiana debe ir más allá del conocimiento, de leer la Biblia, reflexionar, subrayarla, sacar el contexto histórico, que todo esto que he mencionado es importante y nos ayuda. Pero no debemos quedarnos a mero conocimiento, sino que debe afectar toda mi manera de pensar. Debemos hacer práctico lo que aprendemos y aplicarlo a cada circunstancia. Pero Pablo no solo dice eso, dice en el 18, ¿cómo andaban los demás? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero el 20 nos aclara algo muy importante para nosotros que seguimos al Señor, que andamos en sus caminos, que no somos perfectos, pero que andamos en sus caminos y Él nos está transformando constantemente. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la voluntad que está en Jesús. Pablo le estaba escribiendo a los cristianos de Éfeso. Y en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que me tengo que ir quitando ese viejo hombre con el poder y la ayuda de Dios. Y dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué tremendo, ¿verdad? A veces cristianos que no han estudiado y que ni siquiera terminaron, valga la redundancia, sus estudios de la primaria, me dejan grandes lecciones personalmente. Porque caminan con el Señor, le creen, se apropian de lo poco que van entendiendo de la Biblia. Viven una vida no sin problemas y tampoco sin defectos, pero sí en paz por aplicar la palabra de Dios. Recientemente conversaba con una persona de esta naturaleza. Su hijo mayor murió hace 4 años, a la edad de 12 años, por la leucemia. El marido la abandonó por otra mujer. Ella trabaja de realizar oficios domésticos. Tiene una niña que tiene como 11 años ahorita. Ella vive lejos de la ciudad. Y para venir a la ciudad necesita levantarse a las 3 de la mañana para bañarse con agua bien fría. Recientemente tuvo COVID. Y le escucho hablar de todo esto con una tranquilidad, sin resentimientos por el marido, sin amarguras por todo lo que pasó. No está con miedos al futuro. No está pensando qué gobernante va a venir. Y puedo verle una paz en su vida, una tranquilidad que es exactamente de lo que habla la palabra de Dios. Es que ella va a la iglesia y lee su Biblia, pero deja que esto vaya gobernando su vida. Y a veces los que tanto nos graduamos de aquí en el cristianismo y allá y aquí y allá, a veces somos tan cabezones, perdonen que se los diga, pero es cierto, nos volvemos cabezones y no somos sensibles a la palabra de Dios. La vida cristiana es un proceso, por supuesto. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no la adquirimos inmediatamente por ósmosis o como un microondas. No. Todos los pensamientos y las actitudes buenas, cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo,
van en un proceso. Si nos mantenemos atentos a Dios, esa antigua naturaleza va a cambiar. Eso es así. Yo me expongo al cambio a través de Dios y Dios va a cambiarme. Dios va a transformarme. La persona que de verdad va a la Biblia con el deseo de aprender y que Dios le transforme, va a ser transformada. No se trata de el pastor que predica en la iglesia. No se trata de los líderes que me enseñan. Eso influye y es bueno. No se trata de que yo estoy estudiando teología. Y no se trata de que me voy a graduar en 4 años de divinidad. No, se trata de que yo voy a la exposición de la palabra. Y cuando se escribió Romanos 12, ni siquiera tenían escrita toda la Biblia los discípulos, pero ya había un proceso de transformación. Y los discípulos fueron cambiados de andar con Jesús, de caminar con Jesús. Y esto debería ocurrir en nuestra vida. Si nosotros le dedicamos la mente a Dios, de verdad, y la cuidamos naturalmente, vamos a ir cambiando. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que viniéramos a Cristo, debe ser cosa del pasado. Pero me encuentro a veces, y sin ánimo de crítica, me encuentro a veces con cristianos que tienen 20 años, que dan clases en la iglesia, que están en un seminario y todavía los oigo decir palabras soeces cuando se enojan y conversan. ¿Cuál es el cambio que tú estás teniendo? Como dije, no es mi ánimo criticarles, sino los pongo como un ejemplo. Siguen quizás cobrando un salario que no les pertenece. Están llegando tarde a su trabajo y mienten. O sea, no está habiendo cambios en su vida. Y sus compañeros dicen, para ser cristiano como este, mejor no quiero ser. Y tienen razón, porque ven que no hay cambio. Pero realmente llegar al camino del Señor de verdad, debe haber un cambio. Como dije, el cristianismo y las iglesias no están constituidas por gente perfecta, pero vamos en el proceso de ir cambiando, de tal manera que los demás cuando nos vean, no porque seamos hipócritas, que cuando nos vean puedan decir, a esa persona Dios la cambió, porque de verdad, fíjense que yo la conocía y era así, era así, y ahora ya no es esa persona. Muy bien, entonces debemos dejar atrás ese tipo de vida que teníamos, como una ropa vieja que nos quitamos y la desechamos. Esto es una decisión que hacemos para toda la vida, es una determinación. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en el corazón, Él de verdad nos da el camino para ser transformados, como un compromiso consciente del diario vivir. No andamos por impulsos, ni deseos, ni sentimientos, ni emociones. Debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel. Somos embajadores de Cristo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, debo asumir y debo dejar que Él me cambie para que yo realmente traslade el carácter de Cristo. Debemos apropiarnos de esa nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos da. Entonces, concluyendo, debo renovar mi mente. Romanos 12:2, que ya te lo mencioné anteriormente, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, pero también es una decisión que nosotros tomamos cada día, de exponernos a la palabra de Dios y de dejar que ella nos cambie. Muchas veces vamos a la Biblia y siempre estamos pensando, ese pasaje estaría bueno para fulanita, a mi suegra le caería muy bien esto, a mi cuñado, mi yerno, mi primo, mi jefe. Es para nosotros, es para nosotros. Yo debo de exponerme a la palabra y dejar que ella haga el papel que le corresponde en mi vida.
Dios, cuando yo me expongo a su palabra, Él trae la transformación a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Estamos hablando de la mente. El proceso de renovar la mente es algo que debo de cuidar cada día. Yendo a la palabra de Dios, meditando en ella, pidiendo a Dios de su sabiduría para poder aplicarla. Sin el poder de Dios no se puede. Yo sé que cada día debo de cuidar mi mente, porque también al igual que cada uno de ustedes, sinceramente, si la descuido, poco a poco dejo entrar lo que no debo. Te explico con un ejemplo que sí se puede, ¿verdad? Te explico con un ejemplo muy práctico de mi vida. Cuando mi niña mayor tenía como 9 años, ahora tiene 40, en una oportunidad platicando me dijo que no le gustaba que yo le gritara cuando me molestaba por algo, cuando me enojaba. Y era cierto, no solamente le gritaba, le fruncía el ceño. Cuando ella me lo comentó, me sentí contristada por el Espíritu Santo, que por cierto, era lo que a mí no me gustaba de mi madre. Interesante, y mi hija nunca conoció a mi madre. Entonces, por obediencia a Dios y por amor a mi hija, decidí cambiar. No fue momentáneo, instantáneo, es que ya no me salieron los gritos, estaban a punto de salirme constantemente, porque esa era la educación que yo había recibido y no le echo las culpas a nadie. Yo imité esto, yo simplemente repetí patrones, no es que son maldiciones, no, repetí patrones, porque yo podía cambiarlos, Dios me daba el poder para hacerlo. Entonces, cada vez que le iba a gritar, recordaba lo que le había orado al Señor y seguía orando. Cada día fue más fácil y con el tiempo, quizás en un año o 6 meses, no recuerdo, los gritos se habían ido por completo. Mi hija menor, que se llevan 7 años de diferencia con la mayor, cuando tenía como 6 años, un día yo le hablé desde las gradas, desde la parte de abajo de las gradas, le hablé y le dije algo. Sin gritos, ya no gritaba mamá, pero esta niña de 5 años me dijo que era la menor. ¿Y será, mamita, que usted me puede decir lo mismo sin fruncirme el ceño? Tuve que cambiar también eso. Entonces, lo que trato de decir es que si nos exponemos a que Dios nos cambie, no va a cambiar. Él nos da el poder para hacerlo. Cada día, con la palabra, mi mente irá cambiando. Y si la alimento constantemente con la palabra de Dios, dije constantemente, cambiaré patrones equivocados, conceptos cerrados, y Dios con su palabra santificará mi mente. Te comparto algunas ideas prácticas de la palabra de Dios para cuidar mi mente para el Señor, porque lo hacemos para Él, porque le amamos. Vamos a ir al Salmo 19, 14 y 15. Dice: me he gozado, dice el salmista, en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditaba y los consideraba. Eso dice el salmista. No era simplemente a la pasarraya, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Solo ni modo, hay que hacerlo. No, meditaba. Pero en el Salmo 104, 33 y 34, otra vez el salmista: Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida. Ya no solo medita, también canta. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. Aquí está la clave. ¿Cómo cuidamos el pensamiento? Le cantamos, vamos a su palabra constantemente, meditamos. Y mire lo que termina diciendo este salmo en el 34. Yo me regocijaré en Jehová. Pero vamos al Salmo 119, del 97 al 100, y leamos: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ana María, y entonces no voy a trabajar, no voy a hacer las cosas de la casa. Es que no importa.
si vamos por el camino, si lavamos trastes, si hacemos tantas cosas, podemos hacer también todo esto. Es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces nos da sabiduría. Fíjate, hasta eso hace la palabra. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¡Qué tremendo! Todo el día, más sabio, y tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Muy bien, mira cómo nos va diciendo tantas cosas el salmista. Y en el Salmo 1, 2 y 3, que quizás ya lo conozcan muy bien, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí está el resultado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quiere estas promesas? Pero mira, en su ley medita de día y de noche. Cuida su mente con Dios y con su palabra. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y mira, es cierto, cuando uno se acuesta ya para dormirse, es bueno que uno tenga pensamientos en el Señor. Eso aquieta tu espíritu y puede que duermas mucho mejor. Encomiendas a Jehová incluso el sueño y duermes mucho mejor y te levantas bien descansado. Salmo 119, 27. Mira, hay muchos más, pero yo estoy tratando de llevarte a algunos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas. Yo le decía esta semana al grupo de Proyecto Ruth que tan solo ese Salmo 19 comienza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y generalmente nosotros no estamos viendo hacia el cielo constantemente, ¿verdad? O sea, es algo que Dios ha creado para que nosotros nos deleitemos y se nos olvida, porque ellos cuentan la gloria de Dios. Salmo 119, 47 y 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Pero el Salmo 119, 77 y 78. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Miren, aquí tenemos una gama de cosas que podemos hacer para cuidar la mente, el pensamiento, ese lugar profundo. Dice el Salmo 143, 4 y 5. Mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Mira, el salmista está exponiendo las emociones que a veces son negativas, que están en él, pero dice, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. O sea que aunque estaba angustiado y estaba desolado, se puso a meditar en esto. Se dice que David escribió los primeros 73 salmos. Pero muchos creen que el Salmo 110 y 119 también fue escrito por él, porque tiene como ciertas características de David. Ves el mismo tipo de conciencia, escritura y pasión que la que tenía David en los diferentes salmos que escribió y en su forma de hacerlo. Lo cierto es que tú notas que David habla mucho de meditar, deleitarse en Dios, en sus hechos, sus mandamientos. También podemos notar que si estaba en angustia, en desesperación o aflicción, meditaba en la palabra de Dios. Terminemos leyendo lo que Pablo nos dice. No solo el Antiguo Testamento, ahora veamos lo que Pablo nos dice en Filipenses 4, 7 y 8. Leamos el 7.
por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¡Qué tremendo! Pablo nos está enseñando a dónde debe ir nuestro afán, porque el afán es estar preocupado, tener fatiga, pena, enfado, ansioso, ocupado en estas cosas. Entonces Pablo nos está diciendo que no tengamos afán, que mejor pongamos las peticiones delante de Dios, cualquier cosa que nos preocupe, y se las entreguemos a Él. Y miren el 7 lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero mira, no se queda ahí Pablo. Mira lo que dice en el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto. Tan solo tomar esta porción de la palabra nos podría dar como resultado algunas cosas que vamos a ver. Completa paz. ¿Por qué? Porque Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ha confiado en Dios y en su palabra. Pero Proverbios 12:20 dice que engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y el bien es la palabra de Dios. Hace unos meses una jovencita cristiana que conozco de muchos años, casada, con 2 hijos, una profesional, me buscó para consejería. Las primeras 3 semanas, cada vez que venía estaba nerviosa, me contaba lo que le sucedía, tenía un problema matrimonial. Bueno, tiene un problema matrimonial y estaba intranquila, había centrado su vida en el problema y se dejaba que todo lo que lo rodeaba esta situación era el centro de su vida. Y es que sí nos pasa, aunque no sea un problema matrimonial. Desde la primera vez que vino la dirigía la palabra de Dios, que aunque ella se congregaba, había dejado atrás su comunión con Dios. Pero a medida que fuimos avanzando, restauró esta comunión. Cada semana ha seguido avanzando. Y el cambio en ella es totalmente notable. Esta semana yo le decía su notable cambio. Ella se sonrió y me dijo: sí, qué descanso para mi mente y mi vida estar en la palabra de Dios. El problema no ha cambiado, pero ahora está centrada en Dios y su interior, y su vida ha cambiado. A ti también. El Señor te da la oportunidad de cuidar tu mente para Él, que como resultado va a traerte paz, seguridad, confianza, bueno, y por qué no decirlo, alegría, gozo y reposo, como lo dijo David en el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Pero en el 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces tienes todos los elementos para cuidar la mente, porque amas al Señor y porque te va a traer cosas maravillosas. Entonces, ¿qué decides? ¿Determinarás cuidar tu mente para tu Señor? Como lo he dicho en los videos anteriores, la determinación solamente es tuya. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos cómo cuidar nuestra mente. Y qué bendición que tú te acuerdas, dice en Salmos, te acuerdas que somos polvo. Señor, necesitamos de ti cada día. Ayúdanos a cuidar la mente, porque te amamos, porque eres nuestro Señor y porque también a la larga va a traer un beneficio en nuestra vida personal. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Compartamos estos videos
pongámoslos en nuestra página de Facebook, pongámoslos en nuestro WhatsApp, para que la gente pueda escuchar, pueda ver y pueda darse cuenta de todo lo maravilloso que tiene la palabra de Dios. Esto también va a traer bendición a otros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.